bienvenidos. Soy José Carlos Requena. Bienvenidos a este primer conversatorio, Diálogos en Tiempos de Cambio, que organiza la Biblioteca Nacional del Perú en el marco de esta pandemia que a todos nos afecta y que todos estamos viviendo. Y hemos querido, en esta perspectiva y este ánimo multidisciplinario, además que tiene la biblioteca, invitar a un grupo de expertos, un grupo de profesores universitarios que desde sus distintas disciplinas nos van a dar una mirada de estos tiempos de cambio que estamos viviendo precisamente. Está con nosotros el doctor Víctor Krebs, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Carlos? También se une desde Santiago de Chile el doctor José Ragas, profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenas noches, José Carlos, y buenas noches a todos ustedes. Y finalmente, la doctora Roxana Barrantes, profesora del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Perú. Con ellos, Buenas les decía, noches. este es el... ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo está? Esta es una primera de las varias sesiones, de los varios conversatorios que la biblioteca espera realizar en las semanas siguientes. Y yo quisiera empezar con una pregunta en la que les habíamos planteado a los participantes sobre los paradigmas. Y quería empezar con José Ragas, preguntándole, ¿qué paradigmas crees que se han roto, o que están en disputa, o que están en riesgo, si se quiere, en como consecuencia de esta pandemia que estamos viviendo? Bien, bueno, muchas gracias, José Carlos. Buenas noches con todas y todos, tanto quienes están ahora en el panel, Víctor, Roxana, un gusto, como quienes nos siguen de sus casas. Agradecer también a la Biblioteca Nacional por este esfuerzo. Bueno, lo que voy a presentar mi labor es, como historiador, digamos, es insertar lo que estamos viviendo dentro de un marco temporal más amplio, de tal manera que nos permita entender de alguna forma, antes de que eso termine, qué es lo que está pasando y además también cuáles son los cambios que ya podemos percibir o en todo caso que están en alguna manera siendo expuestos y que pueden ser cambiados los siguientes años. Durante estos últimos 4 meses, el organismo más sencillo del universo, el organismo más básico del universo, que es un virus, ha puesto en jaque básicamente al organismo más complejo también del universo, que supuestamente es la especie humana o somos nosotros. Por 4 meses el COVID-19 ha causado una serie de muertes muy lamentables. Nos ha encerrado básicamente en nuestras casas como una forma de prevenir su expansión. Ha hecho colapsar de alguna manera la economía o va a tener algunas consecuencias a mediano y largo plazo. Pero también ha logrado tener una suerte de cambios estructurales que van desde la geopolítica, la hegemonía norteamericana aparentemente en declive y un ascenso supuestamente chino, hasta esferas más personales y más íntimas de la humanidad, que tiene que ver con la forma como nos relacionamos entre personas a nivel del tacto, del contacto físico, reemplazado por una pantalla, hasta, por ejemplo, intervenir en terrenos que ni siquiera mismo como especie humana comprendemos del todo, como son los sueños o lo onírico, ¿no? Donde he intervenido también con muchos reportes de pesadillas, muchos reportes de ataques de ansiedad, y también esto como consecuencia de lo que estamos viendo. Quiero presentar solamente 3 puntos sobre los cuales voy a articular digamos, mi participación en los siguientes minutos, y además también donde vamos a poder dialogar con Roxana, con Víctor y con las preguntas del público. Primero, son 3 puntos que creo que son importantes para entender de la historia. Uno es que el COVID-19 o coronavirus, una pandemia, es un fenómeno recurrente. Hemos tenido pandemias antes y esto va a venir también en los siguientes años. En las últimas décadas se ha vuelto mucho más recurrente diferentes pandemias, ya sea el H1N1, ébola en algunos casos, el SARS, por ejemplo, la gripe aviar, pero lo que hace distinto y lo que hace tan trágico al coronavirus es el nivel estructural de daño que está ocasionando, ¿no? Hace un siglo por lo menos no tenemos una pandemia tan devastadora como la que estamos teniendo en estas semanas, en un plazo tan corto y con efectos de mediano, corto y largo alcance.
La influenza de 1918 provocó aproximadamente 50 millones de muertos, no hay un número exacto, y dejó infectados a 500 millones de personas, ¿no? Hasta el momento, el coronavirus está teniendo una infección de máximo 2 millones, me parece, aproximadamente, con casi 150.000 muertos. Obviamente estamos en una posición mejor ahora, pero no significa de que esas consecuencias no sean menos letales o menos trágicas. El segundo punto, para mencionarlo rápidamente, es que no hay que considerar esta pandemia como algo natural, y pongo esto entre comillas, o como algo únicamente biológico, ¿no? Esto, si bien es cierto que tiene un fenómeno biológico a nivel de organismos, a nivel de elementos básicos de la existencia, es básicamente un fenómeno social, es un fenómeno político, es un fenómeno económico, y la forma como estamos respondiendo, cómo nos está afectando, tiene que ver mucho más con la manera, con las estructuras sociales y políticas y culturales de la humanidad en este momento en particular, es decir, a inicio del siglo XXI, que si hubiera afectado hace 30 años o que se afectara de acá a 5 años en adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi labor como historiador tiene que ver con la idea de contextualizar esa pandemia, con señalar que no es natural por sí misma, que los efectos pudieron haber sido prevenidos de alguna manera y pueden también ser mitigados en los siguientes meses y años. Y finalmente, que esta pandemia del COVID-19 es parte de un fenómeno mayor, que es la globalización, ¿no? No significa de que la globalización sea la responsable, sino creo que hay que insertar, justamente para evitar señalar que es un fenómeno externo, netamente es un fenómeno natural o biológico, reduciéndolo a eso, hay que señalar que un virus como este, una pandemia como esta, toma ventaja de las redes que hemos creado como sociedad, ¿no? Y tanto así que la pandemia tiene que entenderse junto con otros factores que han propiciado una etapa de la globalización que viene de los años 90 en adelante, como es, por ejemplo, la Internet, y como es también el sistema económico o político llamado neoliberalismo, ¿no? Entonces, solamente y con esto cierro, la idea, desde mi punto de vista, es contextualizar esto, ¿no? Y entender de qué manera vamos a enfrentarlo, cómo ha llegado esto ahí, y complementar con las opiniones y aprender de las opiniones que tengan tanto Roxana como Víctor y el público. Gracias. Gracias, José. Víctor, te reitero la pregunta con la que ingresábamos con José. ¿Qué paradigmas se ponen en cuestión debido a la pandemia? Y esto desde tu mirada, desde la filosofía. Sí, gracias, José. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Me parece una oportunidad fantástica poder conversar sobre estos cambios que estamos viendo en estas épocas tan difíciles. Quería empezar con un comentario que hizo José acerca de las plagas, que esto es un fenómeno recurrente. Me parece que hay un elemento especial acerca de esta plaga o de este fenómeno que tiene que ver efectivamente con el mundo que hemos creado, ¿no es cierto? O sea, nosotros por primera vez en la existencia del ser humano podemos observar desde fuera, ¿no?, la totalidad de esta infección. Podemos mirar como un objeto el planeta siendo infectado donde nosotros estamos viviendo. Me parece a mí que eso, junto con el fenómeno de las redes y la globalización, es esencial como parte de lo que está pasando. Entonces yo, para reflexionar un poquito acerca de lo que está cambiando, del paradigma, de la forma de pensar que va a cambiar, quisiera más bien ir al origen digamos, del paradigma moderno en el que nos encontramos. Y me remonto a una época muy parecida a la nuestra, el Renacimiento. En el Renacimiento había una confusión, un caos como el que hay ahora, ¿no? Mayormente porque se acaba de descubrir un nuevo mundo, porque habíamos descubierto que el mundo no era plano, sino esférico. Eso tenía que haber trastocado la conciencia colectiva, como el mundo virtual nos está trastocando a nosotros, ¿no?, la conciencia. Luego el influjo de nueva información, el contacto con nuevas culturas. O sea, habían tantos elementos que los paradigmas que en ese momento habían sostenido a la sociedad, pues ya se comenzaron a quebrar, y era necesario encontrar, como en este momento, un paradigma nuevo. Bueno, el origen de nuestra mentalidad científica, tecnocientífica, o como queramos llamarla, nuestra mentalidad moderna, surge como respuesta a esa crisis. Y esa respuesta es lo que en ese momento se llama la nueva ciencia, ¿no?, la emergencia de la mentalidad científica. Y entonces yo quiero simplemente anotar 3 puntos, ¿no?, muy someramente,
que nos van a ayudar a pensar en el cambio que está ocurriendo acá con más claridad. En primer lugar, yo quisiera observar que esta nueva ciencia asume una actitud nueva frente al mundo. Clarísimo se ve en una sentencia de Newton, en que dice que de ahora en adelante el ser humano ya no va a tratar a la naturaleza como un sabio maestro de quien obtener conocimiento, sino más bien como un testigo hostil a quien hay que arrancarle sus secretos. Ya esa actitud, pues nosotros ahora la conocemos, ¿no? Es depredadora, controladora, prepotente, arrogante, ¿no? de utilización del mundo como un insumo para el ser humano. Eso es, digamos, uno de los elementos esenciales de este paradigma que en este momento está en crisis. Es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con nuestra concepción del ser humano, que también surge en esa época, una concepción humanista, ¿no? La concepción humanista ilustrada, que podemos recordar de una imagen muy, muy conocida, muy famosa, de Vitruvio, esa esfera, ¿no? Ese círculo donde se encuentra un hombre de perfectas proporciones, ¿no es cierto?, que sirve como un modelo de lo que el hombre, el ser humano, al que tiene que aspirar. Bueno, ese modelo está basado, por supuesto, en el hombre europeo, blanco, heterosexual, lo cual quiere decir que ese modelo de humanidad ya es excluyente de principio. Excluye por género, excluye por orientación sexual, excluye... O sea que esa exclusión de la perspectiva, digamos, de esa concepción moderna del ser humano, está en este momento, como ya lo estamos viendo, ¿no?, siendo de alguna manera revertida por una nueva conciencia de la necesidad de la aceptación de la diversidad, ¿no?, del ser humano y de la naturaleza. El tercer punto que quería mencionar es lo que podríamos llamar el narcisismo del ser humano. El narcisismo del ser humano que lo ha hecho primero idolatrar a la razón, la facultad de la razón, como aquello que le da a él, ¿no es cierto?, un privilegio especial dentro del mundo, ¿no? Le da el derecho de utilizar todo en función de sus necesidades y sus aspiraciones. ¿Por qué? Porque la especie humana posee una facultad que la hace superior a todas las demás. Esa idolatría de la razón también me parece que está en este momento bajo ataque. Y en tercer lugar, digo, el narcisismo, primero ese elemento, y el otro elemento es el de pensar que el ser humano es el centro del universo, que todo tiene que medirse en función de él. O sea, el hombre es la medida de todas las cosas. Y en ese sentido, ese antropocentrismo también es responsable de la situación en la que nos encontramos. Entonces, volvamos ahora a nuestra pandemia, lo que está pasando ahora, esta crisis que estamos nosotros. Este es un síntoma más de los muchos síntomas que hemos nosotros visto durante, sobre todo en el último año, ¿no es cierto?, en que los incendios forestales han sido casi, digamos, incontrolables, ¿no es cierto? Los megahuracanes que son más destructivos que nunca, la cantidad de inundaciones, es decir, los volcanes que comenzaron a erupcionar en un mes, creo que tuvimos como 4, los glaciares que están desmoronándose. Digamos, todos estos, junto con la pandemia, son, digamos, síntomas de un mundo enfermo. Y esa enfermedad del mundo tiene que ver con este paradigma, ¿no?, que ha sostenido a nuestra sociedad. Esta concepción del ser humano y esta noción del lugar que tenemos en función tanto de nuestra facultad racional como de nuestra ciencia. Me parece que esos son elementos importantes que considerar, porque está cambiando la actitud hacia la naturaleza, ¿no? Hay una conciencia mayor, ¿no?, de nuestro maltrato de los animales, de nuestra discriminación de los diferentes, ¿no? Y por otro lado también hay una concepción, una revisión de lo que consideramos como el modelo del ser humano, que tiene que incluir la diversidad absoluta y magnífica, tanto como digo, de la naturaleza como del propio ser humano, ¿no? Eso, como me parece que para empezar, me parece que es muy importante tener eso. Gracias, Víctor. Roxana, yo te voy a pedir, más que reaccionar a la pregunta que guiaba las intervenciones, más bien que reacciones a lo que nos decían José con esto de las recurrencias, la globalización, lo natural, entre comillas, de esta pandemia, y este mundo enfermo al que se ha referido Víctor. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu mirada? Bueno,
primero, muchísimas gracias. Saludar el esfuerzo de la Biblioteca Nacional de reafirmar parte de lo que nos une como peruanos, ¿no? El valor de la diversidad y la discusión y el intercambio de ideas. Es muy loable que la biblioteca sea una de las primeras instituciones públicas levantando este tipo de espacios, ¿no? Que se montan precisamente en tecnología. Son varios temas con los que uno podría reaccionar desde la economía, ¿no? Uno de los primeros que me imagino que algunos ya tienen es el tema de la realización, ¿no? Esto es como que efectivamente en un momento y acá será bien interesante recibir las reacciones de José sobre el tema del punto histórico, yo lo pongo como que en este mundo occidental donde tenías a Margaret Thatcher y Ronald Reagan, llevando a las sociedades y a la economía a un extremo de lo que es el péndulo entre individualismo y sociedades centralmente planificadas, ¿no? Entonces Reagan y Thatcher son los líderes, son reconocidos como estos dos personajes que fueron muy importantes en dos países y muy importantes en el momento para liderar esto que fue una ola en todo el planeta, ¿no? Y que facilitó la inclusión de Unión Soviética en cadenas globales económicas, pero sobre todo la participación de China, ¿no? Y lo que probaba ser extraordinario para los consumidores, que es lograr productos de relativa calidad a precios bajos, con la baja de la mano de obra, el bajo salario que se pagaba y se paga todavía en China, está terminando en esta coyuntura, ¿no? Y esta coyuntura, efectivamente, yo creo que de acá a 100 años, sí se va a ver como un punto de quiebre de esta tendencia globalizadora e integradora, ¿no? Que ya el Brexit de Boris Johnson lideró, ¿no? O sea, no quiero que llegue más gente a mi isla, y ahora tenemos una pandemia que ha encerrado en sus naciones y en algunos casos en sus comunidades. Cuanto menos integrado el mercado estés, más cerrada tu comunidad, ¿no? Donde no hay movimiento de personas. Y eso era precisamente uno de los temas en economía, el movimiento de personas. Había movimiento de capital, movimiento de capital financiero, de capital de máquinas, etcétera, de insumos, pero el experimento de globalización también empujó una movilización de personas, y ahora con la demovilización de personas, no sé si eso es una palabra, o demovilización de personas por un tema de salud que es vital, resulta que tienes una fragilidad en los temas de suministro, un conjunto de bienes, siendo uno de ellos los de salud, ¿no? Industrias que todavía están funcionando, ahora están buscando diversificarse. Ya no pueden tener un solo gran proveedor, ¿no? Ese es un ámbito de reacción. El otro ámbito de reacción tiene que ver con efectivamente, mucha economía se ha desarrollado sobre una base de esa cita de Newton, ¿no? La naturaleza está al servicio de la humanidad, y a la naturaleza la movemos, la cambiamos, y ponemos toda recursos para lograr domarla, para decirlo en palabras sencillas, ¿no? Y es precisamente esa innovación y esa ese cambio técnico el que termina siendo el motor de la actividad económica, ¿no? Sin innovación, sin cambio técnico,
es que tú no puedes lograr mejoras económicas, y de ahí viene todo el tema que se escucha, ¿no? Para que la economía peruana sea más fuerte necesitamos mejoras de productividad. ¿Qué cosa es eso? Eso son precisamente innovación y ser capaces de producir más con menos insumos, uno de esos insumos siendo la mano de obra. Vuelvo a este primer punto del extremo del péndulo, ¿no? Este extremo del péndulo se olvidó de un componente fundamental para el desarrollo de los mercados, para el desarrollo económico, neoliberal, llámenlo, pónganle el apellido que quieran, que es la necesidad de un Estado fuerte. No hay forma de tener una economía de mercado sana, una economía de mercado fuerte, sin un Estado fuerte, que no solo haga cumplir los derechos de propiedad de los ricos, sino que haga cumplir básicamente derechos de propiedad de los ciudadanos. Es el reconocimiento de la ciudadanía y es el reconocimiento de nuestra necesidad de tener un esquema de representación en personas que puedan velar porque todos y cada uno de los ciudadanos podamos ser capaces de ayudarnos a nosotros. Un tema adicional que es bien interesante revisar, y junto con ello, y con esto cierro para poder hacer el diálogo fluido, es la necesidad de volver a ver a la naturaleza como, volver a ver a la humanidad como parte de un ecosistema, ¿no? Y no al mundo y a la naturaleza como un insumo al servicio de los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Y esa necesidad, si no la incorporamos en la manera de proveernos bienes y servicios, en la manera de ser más felices, en la manera que la unidad pueda mantener su carácter de humanidad, que tiene que ver con la comunicación y la habilidad de vivir en sociedad, creo que este cambio puede ir, no bien, que hay una parte de nosotros que quisiéramos que esta sea la revolución no violenta, con todos el cuidado de la interpretación de no violenta que necesitábamos para hacer un cambio que vuelva a poner al ser humano y al ciudadano en el centro de toda nuestra atención, ¿no? Y acá... Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo quiero entrar a esta segunda parte del conversatorio, más fluida de reacción de todos ustedes, con una segunda pregunta, ¿no? que es también la que compartimos con ustedes. ¿Cómo afecta esta pandemia a la globalización a la que varios, José, Víctor, Roxana, se han referido también en esa parte? No sé quién quisiera reaccionar primero, o quizás reaccionar a una de las cosas que han dicho algunos de los otros participantes en esta primera parte. No sé si José, quizás te animas. A ver, yo creo, gracias José Carlos, yo creo que no hay nada más global que una pandemia, especialmente como la pandemia como la del COVID-19. O sea, definitivamente creo que cada coyuntura y cada momento ha tenido una expansión de globalización, y Víctor lo ha mencionado muy bien, el caso de la peste negra, por ejemplo, el caso también del Renacimiento es un ejemplo clarísimo porque fue devastadora, pero además también a eso yo le añadiría que entre la peste negra, que es en 1350, y el descubrimiento de América, que pasa casi un siglo y medio después, son dos pandemias que son devastadoras en sí mismo y que justamente se aprovechan de la expansión que hay. Ahora, la cuestión es que creo que a veces se confunden los términos. Yo creo que el COVID-19 no va a destruir la globalización. Uh-huh. O sea, la globalización creo que es un fenómeno aparte, ¿no? Que empezó en el siglo XV o incluso antes, según los debates. Lo que creo que va a poner en cuestionamiento, y ya lo mencionó Roxana, es un momento de la globalización que es justamente el neoliberalismo, es decir, esta expansión casi brutal, digamos, sin ningún tipo de reserva moral,
que ha ocurrido en los últimos 50 años y que de alguna manera explica también por qué estamos enfrentando esta pandemia. O sea, la búsqueda de recursos de manera desmedida, la extracción sin ningún tipo de regulación, la entrada, digamos, en espacios naturales hasta ese momento, llevó a un contacto mayor con especies que antes no estaban, digamos, dentro del registro humano, que había un ecosistema más o menos con una frontera limitada. Muchas de las pandemias que han ocurrido en los últimos años y las últimas décadas vienen de animales. Y vienen de animales en los cuales, digamos, el salto ha sido del animal al hombre, o en todo caso que se piensa como la actual COVID, que viene, por ejemplo, de animales exóticos, ¿no? O de animales que no son parte de la dieta humana, de manera que la idea es más reciente, lo que se piensa, viene de los años 70 en China, cuando hay problemas en los planes de desarrollo de Mao Zedong y tiene que permitir que la gente pueda cazar, digamos, animales para que puedan compensar la falta de, digamos, de redistribución. Entonces, ahí creo yo sí va a haber un cuestionamiento muy fuerte. José lo ha mencionado también, y Víctor también, en el sentido que va a cuestionar esto, la idea de racionalidad, sobre todo racionalidad vinculada con globalización. En algunos casos, el problema mayor, creo yo, ha sido que nos ha encontrado en un momento muy complicado. Un momento en el cual se distingue por un discurso de anticiencia, en muchos casos. Es un tipo de modelo populista, es un modelo de tipo individualista, además también, y en el cual llevamos años de desmantelamiento del sector público, ¿no? Entonces, eso creo que de alguna manera, en esta coyuntura en particular, ha agravado las condiciones y las consecuencias que estamos enfrentando en la actualidad. Cuando dices nos ha agarrado, ¿te refieres al mundo o te refieres al país? Al mundo en general. Sí, al mundo en general. Ok. Víctor, algo que... Sí, muchas cosas, pero en realidad, a ver, lo último, el hecho de que estemos nosotros en esta situación tan complicada es inseparable del fenómeno que está ocurriendo, ¿no es cierto? Porque tienen el mismo origen. Es una sincronicidad, como diría Jung, ¿no es cierto? O sea, son elementos que están jugando uno con el otro. Pero primero quería hacer una distinción entre la globalización en un sentido más económico, digamos, y la globalización en el sentido, digamos, digital, la capacidad que tenemos ahora de interconexión global, que son dos cosas muy distintas. La globalización, como la entendemos, ¿no? Aliada a esta economía neoliberal, depende de un movimiento continuo, como estaba diciendo Rosana, un movimiento continuo que esta pandemia ha detenido, ¿no es cierto? Un movimiento continuo además que nos impide, ¿no?, conectarnos con otro tipo de valores que los de la mera producción. O sea, es una de las experiencias que estamos teniendo todos. Nos sentamos y de repente nos damos cuenta de tantas cosas que valoramos que hemos dejado de lado por correr para producir. Eso ya a mí me parece que es una experiencia que tiene que sentar precedente, que tiene que cambiar nuestra actitud, ¿no es cierto? Entonces yo distinguiría una cosa a la otra, que la interconexión podría ser más bien un instrumento para revertir este movimiento, ¿no?, que nos ha llevado al momento en el que nos encontramos, con una nueva conciencia de nuestro lugar en la naturaleza, de nuestra relación con el animal, incluso de nuestra relación con la inteligencia artificial, porque ya se está complicando tanto el mundo en el que vivimos, que no solamente es la concepción del ser humano como centro del universo, como hombre, ¿no?, heterosexual, etcétera, lo que hemos estado hablando, sino y la razón como principal, sino otros elementos que nos cuestionan los criterios que tenemos para considerar al otro otro, ¿no?, para darle respeto, justicia, etcétera, ¿no? El mundo en el que estamos viviendo se está complejizando de tal manera que esta detención que nos da la pandemia es casi un milagro, que nos da la oportunidad, ¿no?, de mirar a dónde hemos llegado y cuáles son las causas de este desenfreno en el que estamos viviendo. Y que tiene consecuencias en el planeta que estamos sufriendo, que el planeta va a seguir adelante, nosotros somos los que vamos a extinguirnos si seguimos así. El planeta seguirá, es más, el planeta está ahora feliz de que nosotros estamos metidos en nuestras casas. Bueno, ¿no? Eso último que mencionas, mucha gente
que vive en las zonas cercanas a la Costa Verde lo graficaba hace poco con muchas fotos de cosas inusuales, ¿no? Pero tú dirías entonces que el encierro es también un retiro, digamos, para pensar en todas estas cosas que dices. Obligado, es un retiro que nos obliga a introvertirnos, ¿no es Ujú. cierto? Por más que lo evitamos, porque todos estamos histéricamente buscando cosas que hacer, proyectos para mañana, porque mañana ahorita llegamos a la normalidad. Me parece que esa es una fantasía histérica. O sea, la cosa ha cambiado, ha cambiado para siempre. Entonces hay que ver qué cosas vamos a mantener, a preservar, qué cosas tenemos que renunciar, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra sociedad más adelante con esta experiencia que tenemos? De introversión, que me parece muy importante, porque la introversión nos conecta con lo más grave, lo más sagrado, lo más profundo, que es, ¿no? La sacralidad de las cosas, la trascendencia de las cosas, el hecho que el ser humano es un minúsculo elemento en eso hemos perdido. No podemos ver la pandemia, sino como un objeto de estudio que medimos todos los días, estadística, ¿no? Estadísticamente, y lo tratamos de comprender, lo vamos a dominar porque es un problema científico, y no lo vemos como, por ejemplo, si fuese el diluvio universal, y no tuviésemos las cámaras que nos ven, permiten objetificar el mundo, tal vez sería más fácil conectarnos con esa fragilidad del ser humano que nos da una cierta reverencia, ¿no es cierto?, que nos cambia la actitud hacia la naturaleza de lo que nos rodea. Me parece que esas son cosas que son irreversibles de este proceso. Roxana. Bueno, yo quiero aprovechar además para decir esta normalidad a la que nos hemos referido en distintos pasajes, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cuál va a ser la normalidad? No, sin duda no va a ser la de antes del coronavirus, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, de que cuanto antes vayamos tocando piso y, para decirlo en coloquial, tengamos un test de Ubicatex, va a ser mejor para nuestra capacidad de adaptación, ¿no? Muchas veces se le dice a Darwin que es la ley del más fuerte, pero en realidad es la sobrevivencia de quien se puede adaptar mejor. Entonces, si lo vemos de esa manera, digamos, la humanidad tenemos una oportunidad de salir adelante, pero restableciendo la manera que nos relacionamos, pero esa depende de la ciencia y la tecnología. O sea, a mí me cuesta trabajo hacer esta reflexión sin pensar en la ciencia y tecnología. Y si bien, como José ha dicho, hay unas tendencias, esta pandemia ha llegado en un momento cuando hay tendencias, y en Estados Unidos en realidad son de hace 30 años, ¿no? O sea, habían grupúsculos de personas que seguían diciendo, ¿no? Negando la ciencia, pero ahora como que tienes un grupo muy fuerte y muy vocal, ¿no? Pero nuestra sobrevivencia depende de todo este conocimiento acumulado, ¿no? Y de nuestra capacidad de utilizarlo de la mejor manera posible. Y ahí vienen nuevamente temas que ya se han mencionado alrededor del lo que se llama el aprendizaje de máquinas, el manejo de las cantidades impresionantes de información. Y acá quiero traer un tema que no se ha mencionado, ¿no? En ese momento, hoy día han salido datos de un ejercicio que está haciendo Google en los diferentes países, con las estadísticas, efectivamente mostrar qué medidas han tenido efectos, qué días han sido los días que han mantenido a más gente dentro de sus casas, y dado que prácticamente esto se ha convertido en una prótesis de prácticamente todos los humanos, el teléfono celular, quiero decir, no importa que sea smartphone o no, basta que tengas un identificador para que puedan saber dónde estás. Esta invasión de privacidad que está ocurriendo puede ser muy útil cuando se tengan que tomar medidas de reactivación económica, de empezar a lo que se llama abrir el país, etcétera, etcétera. Porque
Y acá esto va a sonar como una discrepancia y vamos a ver cómo la podemos manejar. El privilegio de estar encerrados en la casa, con o sin crisis de ansiedad, es de muy pocos, en un país tan igual y tan informal como es el Perú, ¿no? Para buena parte de los peruanos, un tercio, 40%, 50%, en ese momento es o me contagio, porque además la tasa de fallecimientos tampoco es que sea horrorosa. El tema es que la enfermedad es una enfermedad muy dura, ¿no? Y que no sabes qué te va a pasar. O me muero, o me contagio, o me muero de hambre. Y ahí hay una tensión muy fuerte en buena parte de nuestro país, que tendría que hacernos pensar, y hay cambios de paradigma, cambiemos el modelo, nuestros modelos de representación, ¿no? Dejemos de estar contentos con roba, pero hace obra, ¿no? En nuestro país hemos dejado pasar esto como que nada, ¿no? Y hemos elegido personas que están a cargo de manejar recursos públicos que tienen cero capacidad o ética o moralidad, y le hemos dado nuestro voto y le hemos dado poder, ¿no? Y claro, este privilegio del que habla, efectivamente hay mucha gente que no puede estar cierta tranquilidad encerrado. Este sí es un evento inédito, ¿no? Y esta pregunta, quizá, esta reflexión va más a José, porque ¿cómo enfrentaban los estados previos estas pandemias, estas epidemias? ¿Cómo lo hacían? Ahora la solución natural en todos los países ha sido contención vía aislamiento. ¿Cómo era antes? ¿No? Cuando no había tanto, cuando los estados eran también menos organizados, ¿no? Bueno, en realidad cada pandemia es diferente, ¿no? Cada pandemia afecta el cuerpo del organismo de manera distinta y también el tejido social de manera distinta, pero hay, eso sí, algunos factores estructurales que, por ejemplo, desde la época de la peste negra, la cuarentena es como lo más, digamos, efectivo, hasta lo estamos viendo el día de hoy con los datos, por ejemplo, que también ha publicado New York Times esta semana, que la cuarentena sirve para reducir o para mitigar el efecto, y también la idea de la vacuna, que es mucho más reciente también, ¿no? Entonces, hay elementos que sí, independientemente de la pandemia que sean o de la epidemia que sean, funcionan, pero yo creo que en cierta forma, y eso es un poco también la parte escabrosa del asunto, muchas veces esto es una cuestión de ensayo y error, ¿no? Muchas veces, digamos, depende de, por ejemplo, aplicar determinadas políticas, hasta el día de hoy, que puede parecer que estamos hasta cierto punto en el momento importante de conocimiento científico, médico y tecnológico, pero algunos países siguen todavía tratando de aplicar lo que se llama la herd immunity, ¿no? O sea, exponer a un grupo para supuestamente que se sane y después que ese grupo esté ya genera anticuerpos, que es lo que han querido aplicar en Gran Bretaña y después tuvieron que retroceder. Entonces, hasta es un poco, digamos, llama la atención y es escalofriante el hecho de ver cómo no hay, digamos, no se puede aplicar un mismo método, una misma receta para esto, ¿no? Y un poco lo que decía Rosana y también vuelvo con esa idea de que las pandemias no son desastres naturales, sino lo que hacen es exacerban factores como la desigualdad, ¿no? Y eso es finalmente lo que determina la respuesta que vamos a tener como país, como ciudadanos también, y yo soy un poco más escéptico en ese sentido. Sí, esta es una oportunidad, definitivamente. Si todas las muertes trágicas, con todo lo que está ocasionando, es una oportunidad para repensar cómo hemos llegado hasta acá, por qué no hemos podido contener mejor quizás este problema, pero también la cuestión es que esos cambios no ocurren por sí mismos. Así como la pandemia no es natural y no ocurre de la nada, los cambios que queremos para que esto pueda pasar dependen de nosotros, ¿no? Depende un poco de la cuestión de cómo entendemos la ciudadanía, como decía Roxana, cómo entendemos a nosotros mismos como sujetos morales. Bueno, muchas gracias, José, Víctor, Roxana. Vamos a pasar ahora a...
Quería decir una sola cosita, José Carlos, por favor, Sí. porque me pareció muy relevante lo que decía Roxana y que es necesario reflexionar. Es verdad que hay una gran diferencia entre nosotros que tenemos el privilegio de poder pasar esta pandemia pensando acerca de ella en lugar de sufriendo, ¿no?, la precariedad que sufren los pobres. Y me parece que ese es justamente uno de los objetos de reflexión más importantes que tienen que ver con la economía y la forma como se maneja la producción, ¿no es cierto? Y que eso es lo que tiene que ser reflexionado. Y yo, por supuesto, comparto con José el escepticismo de que el ser humano va a cambiar tan radicalmente como está, o sea, vamos a seguir adelante. Pero yo tengo mucha esperanza en la gente joven que se está dando cuenta. Bueno, Greta Thunberg es un ejemplo de la urgencia que están sintiendo, de la necesidad de cambiar radicalmente lo que estamos haciendo. Y ya es hora de que los jóvenes tomen el timón para cambiar y ver si es que logramos, ¿no es cierto?, llegar a un punto en el que no nos vamos a encontrar en la situación que si seguimos este mismo curso, inevitablemente vamos a llegar, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tiene que agregar. Bueno, y gracias a los tres por su participación. Voy a entrar ahora a esta parte ya de preguntas del público que ha estado conectándose con nosotros a través del Facebook de la Biblioteca Nacional. Y daré las dos preguntas y les pido que reaccionen a ambas. Una, de alguna manera, ya le hemos respondido, es cómo creen que se va a reconfigurar la globalización. Y la segunda, de alguna manera relacionada, que sí es un tema que casi no hemos tocado, es cómo afectará esta pandemia al fenómeno de la migración en el mundo. Quizás para mantener el mismo orden, no sé si empezamos con José también, y sí les voy a pedir, ya que estamos entrando en el tramo final del conversatorio, que se tomen 5 minutos para ambas preguntas. José. Perfecto. Bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. A quien la haya formulado me parece una excelente pregunta, sobre todo la segunda, ya que la primera más o menos la hemos discutido, pero voy a tratar de abarcar también un poco. Y Roxana había mencionado también el fenómeno de la migración. Creo que es un fenómeno que se va a ver afectado en todo sentido y es un fenómeno que también se ha visto afectado en el pasado, ¿no? La idea, además, sobre todo con esta idea que fue un espejismo, o sea, esta suerte de un mayor flujo de personas en los últimos años, ¿no? La idea de bajar las barreras, de permitir, por ejemplo, viajes más baratos, de permitir... Hemos visto en los últimos 2 o 3 años que eso sencillamente no se da, o sea, la emergencia de gobiernos populistas y también un discurso xenofóbico muy fuerte ha hecho que cada vez más se pongan más y más barreras al flujo de personas, y eso es hablando a nivel internacional. Por una parte, creo que es algo positivo también el hecho de que no ha habido una xenofobia tan grande como ha habido en otras pandemias. Si uno lo compara con la peste negra, con los pogroms, por ejemplo, a comunidades judías, si uno lo compara con epidemias también que han habido en Europa Oriental en el siglo XX, o incluso el hecho mismo de llamar gripe española, por ejemplo, como eso genera también una suerte de estigma hacia un determinado país o sus habitantes por parte de Trump y los gobiernos populares, pero sobre todo estigmatizar a los ciudadanos que viajaban, sobre todo en un momento en el cual ciudadanos chinos básicamente han creado una red impresionante como viajeros, estudiantes, turistas. Creo que por una parte ha bajado, me parece, la xenofobia, existe todavía. En el caso peruano, con una colega, Patricia Palma, hemos estado documentando la xenofobia contra ciudadanos chinos a raíz de esto, y digamos, no hay como en el caso, como en Perú hace 100 años, con la peste amarilla, con la peste bubónica y con la fiebre amarilla, pero sí van a haber más restricciones, ¿no? Creo que va a ser más difícil. Hemos visto, por ejemplo, cómo una estrategia ha sido cómo los migrantes han retornado a sus lugares de origen. Los venezolanos, por ejemplo, ¿no? Están retornando no sé si desde Chile, pero de Perú hemos visto cómo están cruzando a pie la Panamericana para volver a Venezuela. De Colombia también están volviendo. En el caso peruano hemos visto lo que está pasando esta semana con migrantes que habían llegado a Lima y cómo están tratando de retornar a sus comunidades de origen, ¿no? Entonces creo que en cierta forma la migración como la globalización está representando una suerte de retracción, ¿no? Va a haber una suerte, digamos, de contracción, de alguna manera, de la movilidad humana, y que de alguna forma también
esto va a ser obstaculizada por la creación de más controles. Oksana ha mencionado la idea de esta vigilancia digital, además que es básicamente una extensión de la creación de los pasaportes de 1914, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que la migración va a sufrir bastante también por la quiebra posiblemente de aerolíneas, o en todo caso por esta suerte de esos problemas que van a enfrentar los medios de transporte internacionales en los siguientes años. ¿Y crees que, al margen de la migración, el contacto humano, el contacto físico, crees que va a tener un impacto? Es decir, las aglomeraciones que suelen ser símbolo de, bueno, son muchas manifestaciones culturales, cosas como el Señor de la Procesión del Señor de los Milagros, sí, los partidos de fútbol. ¿Tú crees que haya algún impacto serio por ese lado? Yo creo que va a tomar un tiempo antes que la gente vuelva a confiar en reunirse de manera grupal, ¿no? Y esto va desde reuniones familiares o encontrarse en el metro como acá o en paraderos de buses, hasta ya cuestiones más personales puede ser que haya, por ejemplo, cambio en la forma de saludar, ya no con la mano, ya no quizás con el beso, ¿no? Hasta partes, digamos, mucho más íntimas en el sentido de cómo el contacto humano va a ser visto con desconfianza, ¿no? Al menos no va a desaparecer, obviamente, porque está en la naturaleza humana, pero sí va a tomar mucho tiempo hasta que se encuentre otra vez, digamos, el gusto de lo colectivo. Gracias, José. Víctor, ¿qué reaccionas a esto? ¿Cómo cambiará la globalización con esto y qué impacto ha tenido en la migración, ¿no? Bueno, otra vez vuelvo, a mí me parece lo mismo, la actitud de cerrar fronteras, ¿no? Es una actitud contraria a la de encontrar una comunidad universal, que era, a mí me parece, hace muchos años, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, era el ideal que estaba más o menos comenzando a fructificar y que de pronto se ha comenzado a cerrar. Y yo pienso que tiene que ver con la economía neoliberal, con el individualismo, con el egoísmo, con la ganancia, ¿no es cierto? Y comenzamos a ver las cosas en función de eso, en lugar de verlo en función de la comunidad. Y por eso digo, la actitud hacia el otro, hacia la naturaleza, eso es lo que tiene que cambiar. Porque una vez que eso cambia, entonces me parece a mí que las condiciones para que se puedan abrir las fronteras, para que podamos compartir y confiar en el otro, comienzan a abrirse, ¿no? Ahora, lo de contacto físico me hace pensar cuando hubo la epidemia del AIDS, que fue también tan terrible en los años 80, las prácticas sexuales cambiaron radicalmente, o sea, comenzaron a repartir preservativos en los colegios, cosas que jamás, o sea, ni siquiera se hablaban de preservativos antes de eso, ¿no? Y de repente todo el mundo... Entonces, eso cambió nuestra práctica, pero al mismo tiempo, con el tiempo ha evolucionado y ya la cosa ha vuelto más o menos a una cierta normalidad, con esa misma conciencia. Yo pienso que lo mismo va a pasar con los contactos físicos. Para nosotros, los latinoamericanos, va a ser mucho más difícil, yo creo, que para los nórdicos, ¿no? Los nórdicos no se acercan tanto al otro como nosotros. Yo pienso que para nosotros va a ser verdaderamente difícil contenernos, recordar el peligro que puede haber en el contacto físico más cercano. Claro. Roxana, tus reacciones a estas preguntas del público que tenían que ver con el impacto en la globalización y el rol de las migraciones en esta pandemia. Miren, efectivamente el tema de globalización lo hemos venido conversando con varias ideas interesantes. Desde el lado de la economía va a haber una revisión de estos patrones, estoy segura, patrones de relocalización de industrias. Ya en el 2017 habían empresas que estaban repensando todo su cadena de producción que dependía de China y la estaban localizando en países europeos, los nuevos integrantes en la Unión Europea. Entonces, esto es una tendencia que se va a fortalecer. Pero antes de que se acabe el conversatorio y, bueno, la idea de que probablemente lo que se va a instaurar no solo es este pasaporte biométrico para identificar a la persona por temas de seguridad, sino va a estar incorporado el tema de todas tus vacunas. No es que vas a tener tu certificado adicional y ahí va a ser bien importante la credibilidad del organismo que lo dé.
De ahí que otro conversatorio puede ser todo este tema de de lo que se llama provisión de bienes públicos globales, ¿no? El rol de la ONU, el rol de la UIT, el rol de de la OMS, etcétera, etcétera. Probablemente vamos a ir con stickers, ¿no? Mismo para aquellos que han ido a estas fiestas o hoteles de vacaciones donde todo está incluido, que te ponen ¿no? Clínica. Exactamente, vas a estar así, solo así te vas a poder mover. Yo quiero ofrecer unas preguntas que me han ido surgiendo alrededor de esta conversación tan rica. Una pregunta es, ¿hubiéramos llegado a esta pandemia sin Internet? La velocidad del flujo de información, o sea, yo me imagino a principios del siglo XX con la denominada gripe española, ¿a qué velocidad iban las cosas? Teníamos cables, o sea, ahora tenemos prácticamente todo en tiempo real. Y lo que ocurrió en la mañana con el fallecimiento del congresista a las 3 de la tarde, del ex congresista, perdón, con todo respeto y sintiendo esa pérdida de vida humana, a las 3, 4 de la tarde ya no era noticia, ¿no? Todo está ocurriendo a unos niveles. Otra pregunta, ya se está hablando en estas consultoras que se dedican a hacer estrategias y escenarios de lo que se llama la economía del bajo contacto, el low touch economy, ¿no? Y ahí un dato, sencillamente, cómo consumimos música. Consumimos con nuestras bajadas de Spotify, del Apple Music y otras maneras. ¿Dónde es que hacen plata los artistas? Los artistas hacen plata en los conciertos, ¿no? ¿Cómo se va a rehacer el modelo de negocio de esa actividad cultural que es tan importante en las actuales circunstancias? 2 preguntas más. ¿Quién descubre la vacuna y cómo se va a distribuir en el mundo una vez descubierta? Ese es para decirlo nuevamente coloquialmente, un temón. Y yo no estoy leyendo tanto sobre este tema, ¿no? Sé que hay como que 8 laboratorios, no de los más grandes, que están liderando, hay consorcios, está la Fundación Gates apoyando junto con otras fundaciones. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a distribuir? Y una pregunta para el aquí y ahora de todos nosotros. ¿Cómo vamos a reactivar nuestra economía con el sistema de transporte que tenemos? Y eso es algo que yo espero que el Ejecutivo tenga un equipo pensándolo, que van a ser horarios escalonados y cómo haces que la combi no se llene, qué haces con tienes que cancelar todos los contratos del Metropolitano porque se basan en un nivel de ocupabilidad de los ómnibus. No son temas sencillos de la sociedad, ¿no? De cómo nos organizamos como sociedad, cómo podemos cuidarnos de estar contagiados al mismo tiempo que podemos seguir avanzando como grupo humano, como sociedad, más allá de... Bueno, y la del estribo, disculpa José Carlos, quizá para un montón de mujeres, esto del low touch economy y de la imposibilidad de tocarnos en los saludos va a ser un alivio, ¿no? No, porque cuántas cuántas mujeres hemos tenido que aceptar el cachete de un extraño solamente porque tenía más fuerza y tú le dabas la mano y te daba un jalón, ¿no? Entonces, lo que puede ser terrible en esta mente latinoamericana de que nos encanta darnos abrazos, podría tener una parte positiva en que es por tu salud que tú no quieres dar la mano ni acercarte a nadie. Bueno, gracias, Roxana. La verdad, las reflexiones del último tramo me dan pie para anunciar el siguiente conversatorio, que es precisamente sobre las transformaciones sociales y culturales en el mundo de hoy tras esta pandemia, ¿no? Entonces, no sé si Víctor, José,
Roxana misma, quieren tener 30 segundos, un minuto de cierre con alguna idea que haya quedado suelta, o procedemos, no sé, José, Víctor. No, bueno, solamente quiero agradecer por la oportunidad también de poder haber conversado y decir que esto va a pasar. O sea, hemos enfrentado a problemas antes muy complicados. Creo que todos estamos poniendo de lo mejor que tenemos el gobierno, los ciudadanos, las instituciones, y lo importante también es ver cómo hacer que esto mejore, ¿no? Que esto no sea, digamos, una cuestión de que nos pasó la crisis y nos olvidamos, porque así como también estamos pensando actualmente qué hacer, hay también fuerzas, hay personas, instituciones que están pensando cómo sacar provecho de esto contra la gente, ¿no? Entonces creo que hemos aprendido la lección y creo que tenemos que tomar medidas sobre esto de manera concreta el próximo año. Muchas gracias. Víctor. Con todas las preguntas que nos ha dejado Roxana, deberíamos organizar otro conversatorio, definitivamente. Pero me hizo pensar en lo que Roxana estaba planteando, cómo vamos a hacer nosotros en nuestro país con la precariedad de nuestro... ¿no? Yo pienso que en la práctica siempre se van a encontrar soluciones, pero todo cambia de acuerdo a cuál es la orientación y cuáles son los valores que tenemos. A mí me parece que eso es lo que tiene que ser cambiado. Porque si vamos a tener esto, tú empezaste diciendo, roba pero trabaja, ¿no es cierto? Hace obra. Esa mentalidad tiene que cambiar para que podamos colaborar para volver a construir un país a partir de la precariedad que tenemos, muy distinto del que hemos logrado. Gracias, Víctor. Roxana, para cerrar. Que esta situación tan complicada sea esa revolución que nos obligue a tomar y nos haga en nuestro mejor interés hacer ese cambio de valores que menciona Víctor. Okay. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias muchísimas gracias a José Ragas, Víctor Krepp y Roxana Barrantes. Hemos cerrado con este llamado a un aprendizaje real de José y este llamado a un cambio de valores, tanto de Víctor como de Roxana. A los que se han conectado, muchísimas gracias por acompañarnos y quiero cerrar invitándolos al siguiente conversatorio de este siglo que tendrá lugar el viernes 24 de abril a las 7:30 de la noche por esta misma vía. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.